Un saludo cordial a los televidentes del Tester que mide lo público, el programa institucional de Sintra en Cali, que todos los martes aborda temas de ciudad, temas de región y temas de país, tema de lo público. La semana pasada la multinacional Philip Morris, que lleva muchos años en nuestro país, desde la fundación de la colombiana de tabacos, Coltabacos, en el año de 1919, ha anunciado que se va de Colombia. Esta decisión genera un impacto grande en el tema laboral porque son más de 800 trabajadores que se verían afectados. Hoy esta organización internacional presiona a sus trabajadores para que firmen un retiro voluntario. El Tester dialogó con el presidente de esta organización sindical desde la ciudad de Medellín, el señor Guillermo Álvarez. Un tema importante para conocer esta realidad laboral. El Tester saluda desde la capital de Antioquia, desde Medellín, a Guillermo Álvarez, presidente de la Compañía Nacional de Tabaco. Presidente, cordial saludo. ¿Qué más? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. La Compañía Nacional de Tabaco nace por allá al principio del siglo XX. Ha sido una industria pujante, importante en nuestro país, con un número también importante de trabajadores. ¿Cuál es la realidad de esta compañía y qué ha logrado durante tantos años en Colombia? A ver, esta compañía es emblemática en Colombia porque desde su creación en el año 1919 con sus excedentes se crean otras poco importantes empresas en Colombia como Conavi, Oiban Colombia, Argos del sector cementero, en el sector hotelero, en el sector alimentación, empresas como Zenú, como la Nacional de Chocolates, como Colcafé, como la Noel, otra serie de empresas de este sector, en el sector servicios. Entonces se crearon un poco de empresas con los excedentes de Coltabaco, lo que demuestra pues lo rentable que ha sido esta industria durante toda su historia. De esta historia de Coltabaco, pues hay que decirle que sufrió también un poco de situaciones propias, por lo que el desarrollo tecnológico la fue cambiando. Llegamos a tener 7 empresas en todo el país y hoy solamente nos quedaba el centro de producción en Medellín y la empresa pues, o planta de tratamiento del tabaco en Barranquilla, que es las que están cerrando el día de hoy. Es una empresa de muchos años, cumplió el 27 de enero de este año, cumplió los 100 años precisamente. Esta es la forma como la Philip Morris nos pone a celebrar ese centenario, cerrando sus empresas. Y como te digo, en ellas se crearon muchísimos empleos a nivel directo. Llegamos a ser más de 5.000 trabajadores en su momento. En ese momento, o en el año 2005, cuando la multinacional compró la empresa, éramos alrededor de unos 1.450 trabajadores. Hoy solamente quedamos 900 porque desde que llegó comenzó a hacer unos ofrecimientos en los denominados planes optativos o de retiro voluntario, entre comillas, por la cual sacó un número muy importante de trabajadores, buscando que precisamente cuando llegáramos a este momento tener un cierre menos conflictivo, más barato y lógicamente con una organización más débil, que fue lo que hizo durante todos estos años, debilitar la organización sindical. Presidente, esta empresa tenía capital colombiano, a pesar de ser una multinacional, había capital colombiano. No, desde el año 2005, cuando Philip Morris compró a Coltabaco, se hizo al 100% de las acciones, entonces ya era puro pues, inversión extranjera, totalmente inversión extranjera. ¿La política del control de tabaco de una u otra manera ha afectado a este tipo de industrias? Pues la afectó, pero yo diría que positivamente, porque es que cuando en el año 2003 la Organización Mundial de la Salud aprobó lo que se conoce en el mundo como el Convenio Marco para el Control del Tabaco, a la cual ya pertenecen o lo han firmado más de 180 países, las multinacionales aprovecharon esa situación porque eso siempre generó temor en las industrias nacionales y le vendieron a nivel mundial las industrias a estas multinacionales. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, si vos buscas los únicos dueños, los únicos productores y digámoslo así, industriales de esta industria, son Philip Morris International y la British American Tobacco. Son las dos multinacionales que se adueñaron a nivel regional de todas las empresas que había en toda Latinoamérica.
Entonces esa situación pues, de la Organización Mundial les favoreció mucho a las multinacionales. De hecho, ellos compraron muchas empresas, pero a la vez cerraron. Esta política de cierre no es nueva. En el caso particular de Philip Morris, en los últimos años ha cerrado más de 40 empresas. Y hoy, a la par de Coltabaco, está cerrando también una empresa de 1.050 trabajadores en Alemania. Entonces es una política que busca en últimas, es una cuestión de costos. Ellos tienen una política de centralización de la producción en las fábricas de mayor productividad, las fábricas de mayor desarrollo tecnológico y lógicamente de menos costos laborales en ellas. Entonces eso hace parte de una política. Hablemos un poco del sindicato. ¿Cuándo nace el sindicato y cómo ha venido trabajando? El sindicato nació en 1938 después de muchos intentos fallidos pues, por los trabajadores de la época, por la resistencia pues, de la patronal a que estos sindicatos nacieran. Pero por fin en 1938 nace el sindicato, es decir, que estamos cumpliendo ahora el 13 de junio, estaríamos cumpliendo 81 años de existencia. 81 años de existencia que están marcados lógicamente por situaciones muy complejas. Realizamos 3 huelgas, tenemos 3 compañeros que sacrificaron su vida en aras de la defensa de los trabajadores. El compañero Javier Cifuentes, que fue asesinado en 1982, compañero Ciro Arias, que fue asesinado en el año 2001, y el compañero Aníbal de León, que murió en un accidente pues, cumpliendo las funciones de la organización sindical. En estos 81 años de historia también tenemos que decir que han sido muchas las arremetidas de la patronal. Ya te comentaba que fuimos 7 fábricas y nos tocó enfrentar esos cierres de miles de trabajadores que también marcaron la historia de nuestra organización sindical. En el año 1982 tuvimos a toda una junta directiva encarcelada por el régimen, tratando pues, de no permitir la negociación del año 1982, la cual tuvimos la última huelga. Entonces es una historia de muchas cosas complicadas, pero también la historia de muchos logros. Nosotros hoy podemos decir con todo orgullo que tenemos una de las mejores convenciones colectivas del país a nivel económico, a nivel social y a nivel organizativo. De hecho, los salarios aquí son muy importantes, pero más importantes son beneficios sociales como la educación de nuestros hijos, que está garantizada hasta la universidad durante todo el proceso educativo. En materia de salud, en medio de las dificultades que hoy tiene el sistema, tenemos planes optativos, planes complementarios dentro de la convención colectiva, además de algunos auxilios económicos para satisfacer pues, como los inconvenientes que hoy se tiene el sistema. Entonces la convención colectiva es una de las mejores del país, como te comentamos, en lo económico y lo social, y en lo político, porque en lo político también tenemos que decir que tenemos auxilios, permisos sindicales y especialmente unos reconocimientos por parte de la misma empresa, al punto tal, en el artículo 126 manifestamos que la empresa no tiene por qué ofrecerle ningún tipo de preventa económica o ascensos a ninguno de los directivos sindicales sin antes no haberlo discutido con la organización sindical. Entonces son un cúmulo de derechos que se han conquistado, pero con derechos que están marcados, como te decía ahora, con la sangre de unos compañeros, con el sacrificio de mucha gente que ha pasado por la organización sindical. Presidente, el ejercicio sindical en Colombia es un ejercicio difícil. En Colombia tenemos unos datos estadísticos muy altos, somos de los primeros países en el mundo con asesinatos de líderes sindicales. ¿Cómo se ha visto afectado ustedes como organización sindical dentro de esta, digamos, persecución del libre derecho de asociación de los trabajadores? Pues como vos lo decís, pues hoy las tasas de sindicalización en Colombia son muy bajas, pero en medio de esas dificultades, digamos que la organización sindical se ha batido, y en toda la historia, en medio de todas las dificultades de los asesinatos, las huelgas y tantos conflictos que nos ha tocado vivir, el sindicato siempre ha logrado mantener una tasa de sindicalización muy importante. De hecho, hoy, en medio de los planes de retiro y todo eso, y esta coyuntura que hoy nos embarca, podemos decir que tenemos una organización sindical con la mayoría de los trabajadores de la compañía afiliados a la organización sindical. De los aproximadamente 800 y pico de trabajadores que tiene la compañía,
alrededor de 600 son afiliados a la organización sindical. ¿Hay persecución sindical? ¿Hay contrato sindical? ¿Hay algún ejercicio que venga afectando de parte de estas medidas como tipo de cooperativas, un trabajo que no sea digno? Pues hombre, el sindicato en eso ha tenido algunas conquistas en la convención colectiva que afortunadamente no ha permitido ni la tercerización ni las cooperativas en los procesos pues ya productivos como tal. En todo lo que tiene que ver en el proceso productivo tenemos prohibido la tercerización. Entonces ellos, a pesar de que sí tiene mucha gente tercerizada, no tiene nada que ver con la producción, ya será en algunas cuestiones diferentes a la producción que tercerizan. Pero afortunadamente pues hemos dado pasos en ese sentido y no hemos sido tan lesionados como otros sindicatos en esa parte, pues que hoy cuentan con la mayor parte de sus trabajadores tercerizados o en cooperativas o con contrato sindical. Aquí afortunadamente en esas figuras tenemos algunos avances que nos han permitido dar pues como algunos resultados a los trabajadores para que la contratación sea de forma directa, especialmente pues como en los cargos que tengan que ver con la fabricación de cigarros y cigarrillos. ¿La política del gobierno nacional por parte del ministerio les ha brindado las garantías necesarias para este ejercicio sindical? Pues hombre, con el ministerio se han tenido muchas dificultades, pues de hecho ellos han aprobado los cierres de esas empresas que hemos tenido, nos han aprobado despidos colectivos por allá en los años 90 y ustedes saben de que el ministerio aquí siempre ha tenido una postura más a favor del patrón que de los trabajadores. En esta coyuntura, pues ya tanto la Central Unitaria de Trabajadores como nosotros como organización hemos solicitado la intervención del Ministerio del Trabajo, por lo menos aquí en Medellín. Ya citaron a la patronal, a la CUT y a la organización sindical para que nos veamos el día viernes a las 9 de la mañana a mirar pues cómo podemos adelantar procesos de solución a este conflicto. Muy bien, ahora caigamos en lo que el país ha conocido, es la decisión de que se va esta multinacional y que finalmente es un número importante de trabajadores, de ciudadanos que se ven afectados dejando de lado sus cargos. Hablemos cómo nace este conflicto, a pesar de que usted ha pincelado de una u otra manera esta situación. A ver, hombre, desde que llegó la multinacional al país, pues el sindicato ya tenía pues como un estudio como de cuál es la forma de actuar esta multinacional en el mundo. Y como te decía ahora ellos desde hace ya varios años, cuando compraban empresas, muchas de ellas las cerraban. Entonces el sindicato se venía como preparando para este evento. Entonces, digamos que esta multinacional en el año 2005 cuando compra se compromete a mantener los empleos, a mantener la cultura, a respetar los derechos y una serie de cosas que ninguna de ellas cumplió. Pues de hecho, a los pocos días de haber comprado a la empresa ya estaba despidiendo y arreglando trabajadores. En esa situación, pues de hecho en el año 2006, cuando llega la multinacional a la primera negociación de pliego de peticiones, logramos de alguna manera mejorar el artículo 92 que tenemos en la convención colectiva, que es el que dice que en caso de cierres totales o parciales de fábricas o plantas se tienen que sentar con la organización sindical. Le adicionamos en caso de un proyecto que involucrara el despido de 20 o más trabajadores, igual también se sentaran con la organización sindical a buscarle una solución a esto. Situación que no cumplió y que hoy tiene a esta multinacional con más de 200 demandas de parte de los trabajadores que han sido despedidos por no haber cumplido este artículo. Una de ellas ya se ganó, está en la Corte en espera que la Corte resuelva. Entonces nosotros veíamos de que esta situación se podía dar, no teníamos exactamente la fecha, pero teníamos como algunos indicios porque ellos en el mundo le vienen dando prioridad a lo que ellos denominan los productos de riesgo reducido, son plataformas de otro tipo de productos que según ellos son menos dañinos para la salud, entre lo que se encuentran los cigarrillos electrónicos y los cigarrillos que funcionan por vía calentamiento. Es decir, ellos han venido desarrollando y haciendo un poco de inversiones en estas plataformas porque sabían pues de que el mercado se tenía que transformar. Pero en medio de esa transformación, la parte del cigarrillo convencional o tradicional, ellos comenzaron con un proceso de centralización de la producción. Entonces comenzaron a cerrar las fábricas menos importantes, las fábricas con menos tecnología y con menos productividad, y fueron centralizando la producción en esas fábricas de mayor tecnología, de mayor producción y lógicamente con menos costos laborales. Entonces
nosotros teníamos como dentro de nuestros análisis esa posibilidad, pero la realidad es de que ellos vienen argumentando ante los medios de comunicación que el cierre se debe a los altos impuestos y al contrabando, situación que nosotros estamos desmintiendo ante los medios de comunicación, porque esa ha sido como la excusa para cerrar en todas partes del mundo donde han cerrado, que como te dije ya han cerrado más de 40 empresas. En ese momento están cerrando, como te decía ahora, en Alemania, y la excusa es la misma, que los altos impuestos y el contrabando. Pero nosotros sabemos que la real situación que ellos hoy tienen para cerrar es precisamente una situación de costos. En México, por ejemplo, ellos tienen una tecnología donde una máquina puede hacer 14.000, 15.000 cigarrillos por minuto, mientras la que tenemos en Colombia solo hace 8.000 cigarrillos por minuto. Entonces esas son las reales causas, es una situación de costos para ellos, y que en México, por ejemplo, hay una capacidad para producir 30 billones de unidades de cigarrillo, cuando aquí la capacidad nuestra es mucho menor. Y lo mismo sucede en Argentina, hay mucho más tecnología, hay posibilidades pues, de hacer mucho más cigarrillos, tienen una convención colectiva que no tiene tantos costos laborales como la nuestra, y esos son los reales motivos de esta multinacional. Entonces esta multinacional, esa política de centralizar la producción en los centros más rentables, en los centros más desarrollados tecnológicamente, le ha permitido, en medio de tantas dificultades con el convenio marco para el control del tabaco y todo esto, mantener sus niveles de ingreso, mantener sus indicadores de productividad y mantener lógicamente sus indicadores de utilidad. De hecho, ellos acaban de publicar a nivel nacional, a nivel internacional, y produjeron unas utilidades de 7.911 millones de dólares a nivel mundial. Y a nivel de Colombia acabaron de declarar también ante la Superintendencia de Sociedades sus estados de resultados, y encontramos que declararon una utilidad operacional de 38.333 millones de pesos, lo que indica que este negocio sigue siendo rentable. Entonces aquí eso del contrabando y los altos impuestos, eso no afecta al negocio. De hecho, te contamos, el contrabando en México y en Argentina, que es de donde muy seguramente van a traer próximamente el cigarrillo, allá el contrabando es mucho más alto. Lo mismo los impuestos, mientras que aquí el impuesto al consumo equivale más o menos a un 49% del paquete del cigarrillo, en México y en Argentina equivale a aproximadamente al 80% del paquete del cigarrillo. Entonces se cae su propio peso el hecho pues, de que ellos estén manifestando a los medios de que esto es por el contrabando y por los altos impuestos. Pues si fuera por eso hubieran cerrado Argentina o hubieran cerrado México y hubieran dejado a Colombia, situación que lógicamente ya no pasó. Muy bien, presidente, denme un tiempito, me voy a unos mensajes comerciales y regreso para seguir hablando de este tema interesante, pero que de una u otra manera golpea a los trabajadores en Colombia. Les recuerdo a los televidentes que estamos en el Tester que mide lo público con el presidente Guillermo Álvarez, presidente del sindicato de Coltabaco. Ya regresamos. La Contraloría Municipal habla en un informe de gestión a las empresas municipales de Cali de pérdidas por más de 380.000 millones de pesos. Esas decisiones, ese estudio demuestra que al interior de las empresas municipales de Cali hay antigestión, corrupción, tercerización. Ese pronunciamiento lo viene haciendo la organización sindical Sintra en Cali, que en un espacio le presentó al Contralor de la ciudad los hechos que afectan el componente de telecomunicaciones de Cali. El Contralor de Cali conoció las denuncias de Sintra en Cali
que demuestran el detrimento patrimonial en las empresas municipales. Yo aplaudo todos y cada uno de los procesos participativos, en este caso a través de un sindicato tan importante, como lo dije ahora en mi intervención, en la presentación, vamos a analizar, porque son contratos que son del año 2014, unos hechos que han pasado hace algunos años, vamos a revisar qué ha dicho la Contraloría en su momento, algún pronunciamiento, y hoy poder nosotros hacer otra revisión desde el punto de vista desde el impacto de esos contratos. Entonces vamos a hacer, como lo dije ahora, una revisión muy responsable para poder emitir un pronunciamiento y darle respuesta, en este caso, a Cintra en Cali. Frente al impacto de la deuda en Cali con la nación, denuncia que Cintra en Cali ha venido haciendo en diferentes escenarios, el Contralor precisó. Esta es una situación también alarmante desde el punto de vista financiero. De acuerdo al requerimiento que nos han dejado, vamos a hacer nuestros propios análisis, vamos a pedir la información, vamos a sacar unas muestras para poder establecer nosotros también si hay algún riesgo en el corto o mediano plazo, ¿sí? Para poder nosotros también poder determinar en nuestro informe, poder darle claridad tanto a Cintra en Cali como a la comunidad. Para Cintra en Cali, las empresas municipales de Cali es el principal patrimonio público de la ciudad y del suroccidente colombiano. Es por eso que el resultado hoy de la auditoría de la Contraloría de Santiago de Cali es el acumulado de todas esas denuncias que hemos venido haciendo por detrimento patrimonial y por corrupción al interior de la empresa. Regresamos con nuestro diálogo con el presidente nacional del sindicato de la Compañía Nacional de Tabaco, el señor Guillermo Álvarez. Un diálogo importante que nos muestra la realidad de esta organización sindical y de la decisión que ha tomado Philip Morris. Philip Morris le miente a los colombianos y a los trabajadores. Regresamos nuevamente con el presidente de Coltabaco, Guillermo Álvarez. Presidente, la figura en este momento es retiros voluntarios. De esos retiros voluntarios, la edad de permanencia de los trabajadores en Coltabaco, ¿cuál es? A ver, la empresa en este momento está atacando precisamente a los compañeros más antiguos, a los que le faltan 6 o 9, entre menos de 9 años para recibir los requisitos de pensión. Ahí es donde tiene el foco de la presión, amenazando con el despido, que si no acepta el día de hoy, entonces mañana no les dan lo que hoy les están ofreciendo. Entonces tenemos una situación muy complicada en ese grupo de compañeros, los más antiguos. De hecho, entre el viernes y el día de ayer, han logrado sacar aproximadamente trabajadores bajo presión con esa figura del retiro voluntario. Ahí le están dando un paquete, más o menos con el salario promedio de lo que el trabajador hoy tiene, que de alguna manera pues son cosas importantes, pero lo que no es admisible es la forma como lo está haciendo la empresa, desconociendo a la organización sindical, desconociendo la convención colectiva, que es lo que hoy estamos reclamando, porque ellos saben que cuando es con la organización sindical muy seguramente estamos en capacidad de buscar una salida mucho más digna para todo este grupo de trabajadores. Presidente, la afectación en número de trabajadores. Solamente tenemos trabajadores en Medellín. En Cali tenemos un bonito recuerdo de la Colombiana de Tabacos, es un edificio en pleno centro de nuestra capital vallecaucana, pero solamente queda Medellín. No, tenemos trabajadores en todo el territorio colombiano por el lado pues, de las ventas. Entonces tenemos algunas agencias de venta ya en Cali, tenemos agencias de venta en Pasto, en el eje cafetero, en la costa, en el centro, especialmente en Bogotá. Entonces tenemos trabajadores regados por todo el territorio nacional que son compañeros de ventas. Pero a nivel pues, de producción, están cerrando acá en Medellín, que era el único centro de producción. Vos tenés razón, Cali fue una de las empresas donde teníamos un importante número de trabajadores y que fue cerrada hace ya bastantes años. Entonces realmente hoy la situación está muy complejas para los trabajadores de Medellín, donde se ven involucrados alrededor de unos 400 trabajadores, en Barranquilla, donde se van a ver afectados unos 80 trabajadores, y algunas afectaciones por el lado de Santander, especialmente Capitanejo y San Gil, donde también tenemos unos compañeros que son técnicos de campo y algunos trabajadores estacionales que se ven afectados por el cierre. La Philip Morris dice que se va de Colombia ya. Pero ¿cuántos trabajadores van a quedar y en qué tiempo
van a ser afectados si se cerrarán este número de puestos de trabajo? A ver, la Philip Morris no se va a ir de Colombia, ellos están cerrando, es el centro de producción, ellos van a mantener el mercado, que por cierto hoy es del 50%. El mercado no se va a ver afectado porque hoy tienen las bodegas que tienen al exterior el producto necesario para satisfacer el mercado de aquí a diciembre. Y muy seguramente a partir del año entrante ya traerán ese producto muy seguramente de Argentina o de México, de una de esas dos regiones muy seguramente lo van a traer, entonces el mercado como tal no se va a ver afectado. Lo que sí es que hay unas consecuencias muy graves sobre alrededor de unos 400 o 500 trabajadores que nos vamos a ver afectados, que nos vamos a quedar sin trabajo, y especialmente un grupo muy importante de familias campesinas que cultivaban el tabaco en zonas de la costa, en las zonas de Santander, norte de Santander, en el Huila especialmente, donde se van a quedar un sinnúmero de familias. Nosotros hablamos de 12.000 familias que están hoy vinculadas a este proceso de cultivo del tabaco, que muy seguramente se van a afectadas por la decisión que acaba de tomar la multinacional. ¿Hay garantías para esos retiros voluntarios? ¿Hay necesidad, hay deseo de los trabajadores de dejar la empresa? Pues hombre, como te digo, los que se han ido, todos queremos mantener el empleo. Creemos que la empresa está en condiciones de echar para atrás ese cierre y de mantener el empleo en Colombia, porque como te decía ahora sigue siendo una empresa que sigue dando utilidades y que no hay necesidad de cerrar. Pero la empresa nos ha dicho a nosotros como organización sindical que el cierre es irreversible, de que ellos por una decisión de la transformación de su negocio ya tomaron la decisión y que eso no lo van a devolver. Pero los trabajadores queremos el empleo, lógicamente es nuestra bandera fundamental hoy de lucha, de que se mantengan las fuentes de empleo en Coltabaco, y estaremos pues como en aras de discutir con la empresa, de que se trate de mantener al máximo los empleos y en los que no se pueda, que tengan una salida digna a través de la organización sindical, tal como lo dice pues el articulado de la Convención Colectiva de Trabajo. Presidente, ¿qué esperan ustedes de esa reunión del próximo viernes con el Ministerio del Trabajo? Aspiramos que el día viernes efectivamente la empresa entienda que aquí se tiene que respetar la ley, porque es que ellos no han hecho ninguna solicitud de cierre del Ministerio del Trabajo. Hoy estamos hablando de un cierre ilegal, porque la ley es clara en manifestar que las empresas privadas, para poder hacer un cierre, tienen que hacer primero la solicitud ante el Ministerio del Trabajo, solicitud que hoy no existe. Pero además estamos exigiendo ante el Ministerio del Trabajo que la empresa se comprometa a cumplir la convención colectiva en su artículo 92 y cite al sindicato para buscar las posibles soluciones a este conflicto. Pero además le estamos exigiendo al Ministerio que el día viernes salga un compromiso de que cesen las presiones, que se comprometan a que no va a haber despidos para presionar la salida de la gente, y que efectivamente pues busquemos una mesa de trabajo donde podamos encontrar soluciones concretas a esta triste realidad que hoy estamos viviendo los trabajadores tabacaleros. Finalmente, presidente, para concluir, ¿la Philip Morris le miente a Colombia y afecta directamente a los trabajadores con el auspicio de la ley colombiana en el tema del trabajo? Totalmente, ellos le han mentido desde que llegaron, porque cuando compraron se comprometieron a respetar los derechos de los trabajadores, a respetar nuestras costumbres, a respetar la convención colectiva, y hoy dan muestra de todo lo contrario. Entonces llamamos a la solidaridad de todo el movimiento sindical, a la solidaridad de todo el movimiento social, a la solidaridad de los medios de comunicación, para que presionen enviándole cartas a esta multinacional para que cese estas hostilidades, estas amenazas contra los trabajadores y que respete las leyes colombianas y la convención colectiva. Guillermo Álvarez, presidente del sindicato de la Colombiana de Tabaco, muchas gracias. Ustedes de la capital de Antioquia, yo desde Cali, para contarle a la ciudad, al departamento y a la nación la realidad frente a ese conflicto. Muchas gracias, muy amables, y gracias por la solidaridad de todos los medios de comunicación, que ha sido muy importante. Desde Sintran Cali, la solidaridad y un fuerte abrazo, presidente. Muchas gracias, muy amables, que estén muy bien.
Los trabajadores de las empresas municipales de Cali, capacitados con una experiencia amplia, el más joven de estos grupos de trabajo y estas la empresa 15 años, son técnicos, profesionales, ingenieros, responsables del manejo y el mantenimiento de las redes de energía de la capital del Valle del Cauca. El cable ecológico, un elemento tecnológico que evita el corte de la energía en la ciudad de Cali, era una labor que venían desarrollando estos señores con mucho éxito, con mucha técnica y con mucha responsabilidad. Pues bien, la Gerencia de Energía de las Empresas Municipales de Cali le ha entregado este proceso misional a una compañía que se llama Proin. Proin ha generado varios contratos y cuestionamientos al interior de las empresas municipales de Cali. Como labor misional, trabajadores del componente de energía instalaron gran parte del cable ecológico de la ciudad. Hoy la Gerencia de Energía ha entregado esta labor a Proin. Es una función misional de la Gerencia de Energía que los trabajadores de la red aérea hagan la instalación del cable ecológico, semiaislado o compactado para minimizar los disparos de los circuitos de las redes aéreas. Una actividad misional que hoy ha sido entregada a la firma Proin. El cable ecológico es una nueva tecnología que permite evitar que los circuitos eléctricos salgan de servicio causando daños y corte, además de reducir costos a la empresa. La función de este cable, que es un cable semiaislado, que si por algún evento tiene un contacto con una rama, no se dispara el circuito. El hecho de compactarlo hacemos que más se aleje de las ramas. Entonces cuando vayan a hacer un mantenimiento, los que hacen las podas, lo hacen a una distancia de 3 metros de la línea y nunca se presenta ese evento, nunca van a tener contacto con la línea y eso va a ayudar a que el material no se desgaste, no se fatigue, el aislante o el semiaislante del conductor nunca vaya a presentar fallas. Hoy los daños en los circuitos eléctricos persisten, ya que Proin no cumple con las condiciones técnicas ni con la experiencia, lo que genera retrasos en el servicio y la intervención de los trabajadores de Cali en la reparación del cable instalado por Proin. La firma Proin no cumple ni técnicamente ni con el tiempo ni con la garantía que los trabajadores de las empresas públicas municipales de Cali, de la Gerencia de Energía, desarrollaban esa actividad, toda vez que le ha tocado que ir a los trabajadores a resolver algunos trabajos que quedan mal hechos. El tiempo que ha tenido la comunidad sin el servicio de energía se ha prolongado mucho más, pero igualmente los materiales que han puesto para ese respectivo proceso han sido de mala calidad. Pero además de ello, algunos circuitos, producto de las lluvias que se han dado en los meses anteriores, han hecho que esas malas conexiones provoquen el disparo de los circuitos y con esto da contraste que la comunidad no tenga el servicio de energía. Hoy el contratista pone en riesgo la vida de los ciudadanos al instalar, sin las condiciones técnicas y los materiales de calidad, el cable. Esta es una línea ecológica que han construido los contratistas. No entiendo la razón, el por qué han amarrado la línea a la cruceta. La línea primaria ecológica, las amarras deben quedar sobre la misma línea ecológica y ellos han amarrado sobre la cruceta, aquí vemos la línea de afuera, sobre el pasante, amarrada, y la de adentro están sueltas las amarras. Aquí es un peligro inminente para cualquier persona, para una persona que toque ese poste. Aquí dentro de esta obra se puede energizar el poste, causar muertes ahí. Proin, empresa que a través de contratos ha tomado funciones misionales en otros componentes, es el referente de la politiquería y la contratación amañada en Cali sin tener en cuenta la empresa y el servicio. Pero hay que decir que la firma Proin se está alzando y se ha venido alzando en las diferentes unidades de negocio de Cali con actividades misionales de los trabajadores de la empresa. Ha sido una política que se ha venido desarrollando en los últimos años y que en esta administración se continúa. Por tal motivo, esta es una denuncia que, además de llevarse con una actividad misional para una firma privada, estamos denunciando que las actividades que viene realizando esta firma no cuentan con las herramientas, no cuentan con los materiales técnicos y mucho más con el profesionalismo.
La semana pasada se hizo el lanzamiento de un trabajo literario importante que recoge los hechos históricos del sindicalismo en Colombia. Este texto, escrito por varios miembros de organizaciones sindicales y miembros de la CUT, permite recoger la historia y la memoria histórica del sindicalismo en el departamento del Valle del Cauca. Temas para poder analizar: una gota amarga para los trabajadores corteros de caña, haciendo memoria, Buenaventura, los sindicatos de la red de salud, el movimiento sindical de la industria de Jumbo, Sintra en Cali en el sector estatal, de la tiza al marcador, lo que tiene que ver con los docentes, entrando a la historia de la UNED y del telar artesanal a la fabricación de las fibras. El tester estuvo allí en el lanzamiento de este importante trabajo que recoge la memoria histórica sindical del Valle del Cauca. ¡Viva la Internacional! Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz. En este momento histórico, el movimiento sindical hace parte de esas grandes movilizaciones sociales que se está haciendo para lucha contra este sistema opresor de Duque, versión 2 de Uribe Vélez. Por la Internacional. Defender los principios del sindicalismo y defender los principios de clase. Ser sindicalista es olvidarse muchas veces que uno tiene familia. El sindicalismo se convierte en la mamá, el papá, el hijo, el hermano, el esposo, el compañero. El sindicalismo es la construcción de procesos de unidad, de resistencia y de lucha. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Esta siempre ha sido mi actividad y hasta que yo esté dando el último respiro, estaré aquí en el movimiento sindical. Esa es mi vida, el movimiento sindical significa para mí. Lo más duro del libro es reconocer que Buenaventura es una mala aventura. La lucha final y se alcen los fuegos por la Internacional. Y de esta manera hemos llegado al tester que mide lo público, un ejercicio de información sindical que comparte la organización sindical Sintra en Cali con los ciudadanos para que conozcan la realidad de lo que se vive al interior de las empresas del Estado, de las empresas que de una u otra manera afectan al trabajador. El ejercicio sindical que defiende los derechos laborales. Hasta el próximo martes en el tester. Y recuerde, el tester mide lo público.